En este corto video quiero mostrarles cómo es la implementación de un pequeño sistema de inteligencia artificial utilizando Unity y NavMesh. Lo primero, lo primero que tenemos que hacer es preparar a nuestro super enemigo. En este caso, un cubito, un Batcube, vamos a colocarle como nombre. Y dentro de este cubo vamos a colocar una serie de elementos. Vamos a colocar un objeto vacío que vamos a utilizar para representar unos ojos. Otro elemento vacío, un GameObject vacío para la inteligencia artificial. Vamos a colocar una esfera que nos va a representar el punto de disparo, una nariz de fuego y otro elemento que es el Fire Bullet, que es donde vamos a instanciar las balas. Notemos cómo podemos tenerlo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo debemos configurar? Tenemos el GameObject de inteligencia artificial. Nos vamos a encontrar con un script de enemigo y con una línea de vista. Esto quiere decir que necesitamos configurar la línea de visión que va a tener nuestro personaje para así poder detectar nuestro jugador. Esta área roja es la distancia de detección. ¿Qué quiere decir esto? Que tan pronto nuestro jugador ingrese a esta zona, se va a activar el NAND Mesh para que el enemigo siga al usuario, el jugador. La idea es que ese NAND Mesh solamente se active siempre y cuando el jugador entre en el área de la zona enemiga. Tenemos diferentes elementos, tenemos estados, los estados para ese enemigo, patrullando, persiguiendo y atacando. Ahora, tenemos la línea de visión, que es la que nos va a permitir determinar si el usuario ha sido visto o ha entrado a la línea de visión de mi enemigo. Tenemos varios componentes, estricto o perdido. Si queremos que sea un sistema mucho más drástico en la detección, lo dejamos como estricto. Tenemos una propiedad de si puede ver el personaje. Esto lo dejamos visible para poder visualizar el tiempo de ejecución si está funcionando correctamente. Tenemos el target, que corresponde al personaje principal que debe seguir nuestro enemigo. Tenemos la referencia de los puntos del ojo o el GameObject que representa los ojos. Tenemos un vector 3 que me va a representar la última posición en la cual fue detectado el jugador. La distancia me va a representar el área de detección. El ángulo es el ángulo de visión. Dependiendo de todo esto, pues vamos a poder disparar o no dispararle al jugador. Tenemos Target Layers y lo vamos a utilizar para colocar dentro de esa capa, dentro de ese layer, al jugador y pueda ser filtrado por nuestro código. Tenemos el obstáculo Layers que lo vamos a utilizar para configurar dentro de nuestra escena obstáculos. ¿Qué quiere decir? Que si mi personaje está detrás de este muro y mi jugador está al frente, entonces por más que tenga una línea y por más que tenga el nav mesh no lo va a seguir porque la línea de visión no es clara para el enemigo. Bien, ahora tenemos el tiempo de recarga del arma, tenemos el daño que puede producir ese enemigo, el shot rate es la tasa de repetición o la frecuencia con la que él va a poder disparar, etcétera. Tenemos por acá un sistema de pooling que es para la optimización y la generación de balas. Recordemos que el concepto de pool hace referencia a una piscina, es como si tuviéramos un recipiente lleno de balas. En este caso podemos configurar la cantidad y el tiempo de vida que va a tener esa bala para que se autodestruya. Tenemos el prefabricado de la bala. ¿Ok? Vamos a revisar un poco el código. Vamos a revisar un poco el código de manera rápida.
tenemos nuestro enumerador donde definimos los estados. Tenemos una propiedad de clase donde vamos a controlar el estado, el get para retornar y el set para asignar. Aquí básicamente estamos verificando si entró a un estado determinado nuestro jugador o no. Tenemos nuestras variables que estamos definiendo la variable de tipo enemy state para poderlo configurar en tiempo de diseño allá en el editor de Unity. Tenemos la representación de la línea de visión, que es un script, es una referencia. Aquí estamos implementando el NavMesh Agent. Esto lo podemos reemplazar colocando esta instrucción en la parte superior como una importación. Podemos hacer el using y es totalmente válido. Ok. Por aquí tenemos la transformación. Esto es para tener referencia a algunos elementos dentro de la escena. Tenemos el daño máximo, la aclaración de last shoot time. Tenemos el shooting point, que es para la generación de ese punto de disparo. La distancia de ataque. El reload delay es el tiempo de recarga. La velocidad del proyectil. Aquí en el Aquai estamos asignando algunos componentes y demás correspondientes para el juego. Vamos a eliminar esta porque ya hicimos la importación. Tenemos el start, donde definimos por defecto un estado inicial, que es el de patrullaje. Y aquí tenemos el código o las corrutinas que me van a permitir controlar cada uno de esos estados. Importante, por ejemplo, esta línea nos permite activar o desactivar el NavMesh del agente. Esto para prevenir de que tan pronto se inicie nuestro nivel de juego, el enemigo comience a seguir nuestro player. Aquí simplemente lo que estamos es haciendo el proceso de que nuestro enemigo vaya a un destino específico. Acá tenemos un while que se va a repetir mientras que haya algún tipo de distancia pendiente por recorrer entre el jugador o el enemigo y al punto donde debe llegar. Acá, si encontró el enemigo, entonces páselo a persecución. Por aquí tenemos la activación del agente para que empiece la persecución. Aquí cambiamos el estado a persecución. Aquí hacemos una ruptura de la corrutina para que no se siga su ejecución. Aquí venimos al método, o mejor dicho, a la corrutina de persecución y simplemente pues tenemos nuestro código. Acá es importante esta condición que nos va a permitir validar si todavía le falta distancia por llegar a ese enemigo, al player. En caso de que se cumpla esta condición, deje de perseguirlo y pase al ataque. Es importante tener en cuenta si el ataque va a ser cuerpo a cuerpo o a distancia. Aquí tenemos lo mismo que hemos manejado anteriormente. Si hay rutas pendientes, pues sigue persiguiéndolo. En caso de que la ruta o el camino o la distancia entre el enemigo y el jugador sea mayor, pues empieza nuevamente a perseguir. Y acá tenemos el método que se encarga de disparar, que lo tenemos por acá, donde este método llama a una instancia singleton. Quiere decir que vamos a tener una única instancia por esta clase y eso nos va a ahorrar terriblemente en cuanto a la parte de optimización y el uso del código. Muy bien, por acá tenemos el archivito correspondiente a la línea de visión.
Align Sign. Este pues tiene un código específico también. Acá sencillamente tenemos la sensibilidad de la visión, que si es estricta o perdida. Tenemos acá unas variables adicionales que no las voy a explicar en este momento, que ya las definimos y las vimos en el editor. Tenemos el await, donde podemos obtener el target, y acá simplemente se nos va a indicar cuál es el jugador. Estamos haciendo el find with tag. Aquí verificamos con una función si estamos en la línea de vista. Tenemos por acá unos elementos de normalización y visualización de ángulos. Aquí tenemos mirar a, que se encarga de voltear la mirada del jugador enemigo hacia nuestro personaje. Aquí sí tenemos una línea de vista despejada, es decir, no hay ningún obstáculo que interfiera entre el enemigo y el player. Usamos las físicas con el line cuts. Aquí actualizamos la línea de vista dependiendo de la sensibilidad. Tenemos el método para mirar a. Tenemos un update, el cual se va a encargar de refrescar el comportamiento de nuestro enemigo. Si puede verlo o no lo puede ver. Y aquí tenemos unos métodos de rotación que nos pueden llegar a servir para que nuestros elementos, ya sea un cañón o lo que queramos rotar, lo podamos hacer. Aquí estamos definiendo un método para dibujar los gizmos que ustedes pueden visualizar en el diseño. Acá todos estos elementos son los gizmos que se están dibujando en este método. Y con esto podemos tener de una manera muy sencilla el control de nuestro jugador enemigo y poder aplicar la inteligencia artificial. Bueno, digamos que esto es una parte, un gran conglomerado que se puede dar. He creado un prefabricado de la bala donde le he asignado un método, perdón, un script de autodestrucción, pero como estamos hablando de un sistema de pooling, realmente no se destruye la bala, lo que se hace es ocultarla y visualizarla. Esto nos va a permitir que podamos reutilizar Game Objects, y todo esto se hace gracias al proceso del pooling y al utilizar estructuras de datos avanzadas y colas, que realmente es lo que nos ayuda a nosotros a encolar y a desencolar cada uno de los objetos que necesitamos instanciar. Acá simplemente lo que estamos ocultando el GameObject cuando lleve un tiempo determinado en la escena. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a mirar la ejecución de este pequeño nivel de juego. Importante, en el enemigo tenemos algo que se llama la velocidad del proyectil. Esto es el que le va a dar el impulso al proyectil cuando se instancia. Vamos a mirar. Como podemos ver, se inicia nuestro nivel. Allá está nuestro super enemigo, el cubo asesino. Entramos por acá y cuando entramos a la zona de detección nos empieza a perseguir. Y fíjense que ya se generan las balitas
Aquí, ¿qué nos faltaría hacer? Nos faltaría hacer que cuando el jugador o esa bala choque el jugador, pues simplemente se desactive también. Con esto, pues hemos explicado en este corto video de cómo generar un pequeño sistema de seguimiento y de disparo. Espero que les pueda servir. Bueno, los iba a dejar muy cortos y muchos con este video. Nos faltó algo muy importante y es la generación de la malla de navegación. Recordemos que para generar la malla de navegación tenemos que seleccionar la superficie que vamos a utilizar como navegación. Seleccionamos la opción navegación estática. Hacemos lo mismo para el muro, navegación estática. Y simplemente lo que vamos a hacer es ir a Windows, ahí, navegación. Como yo ya la tengo realizada, me sale esta opción, me sale este pequeño espacio en azul. Ese espacio azul es la malla por donde el cubito va a poder caminar. Yo puedo modificarla, puedo cambiarla. El radio nos va a dar más espacio. Vamos a darle quemar. Noten que aumentó el espacio en el cual se va a poder desplazar ese enemigo. Tenemos la altura de la gente, el max slope que se utiliza para el ángulo, el valor del ángulo que ese agente va a poder subir o escalar, etcétera. Aquí puedo darle quemar y listo. Y otra cosa muy importante que se me escapaba es que el enemigo debemos asignarle el land mesh. Ay, casi no se me olvida nada. Ahí perdonarán ustedes. Y ya con esto sí queda por terminado nuestro pequeño video corto. Gracias.